Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El sistema endocrino está formado por varios órganos o glándulas que producen las hormonas necesarias para el mantenimiento de la vida y la salud. Una de estas glándulas es la tiroidea, pero en ocasiones puede verse afectada. Esta tarde conversaremos sobre la glándula tiroidea y sus afecciones más frecuentes. Como invitado tenemos con nosotros nuevamente al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, un placer. Profesor, ¿qué son las glándulas endocrinas? Bueno, mira, el sistema endocrino es un conjunto de órganos o glándulas, que es como se le llama, que su función fundamental junto al sistema nervioso es controlar el metabolismo y todas las funciones del cuerpo. Estas glándulas endocrinas producen una sustancia proteica compleja que se llama hormona. Las hormonas son sustancias que a través de la sangre difunden a todas las células del organismo y cumplen funciones a distancia de los órganos donde fueron producidas. O sea que tienen funciones muy importantes que tienen que ver con el metabolismo, con la producción de energía de todas las células, con el crecimiento y, como tú decías, con el mantenimiento de la vida y la salud. Las principales glándulas endocrinas son, en orden de frecuencia, o sea, de ubicación, la hipófisis, en la base del cráneo, la tiroides en el cuello, las paratiroides que están detrás de la tiroide, las suprarrenales encima de los riñones, la parte endocrina del páncreas que produce la insulina y las glándulas sexuales, o sea, los ovarios, los testículos, en caso de los hombres y las mujeres. Son las glándulas fundamentales que forman el sistema endocrino y que son las encargadas de mantener el equilibrio y la salud del organismo desde que nace hasta, o sea, a través de todo su desarrollo y finalmente en la etapa ya de la adultez. Doctor, entonces, ¿cuál es el papel de la glándula tiroidea? La glándula tiroidea o glándula tiroide es una glándula situada en el cuello, a ambos lados de la tráquea, por debajo del cartílago cricoide o nuez de Adán, pesa aproximadamente 30 gramos y produce dos hormonas fundamentales, la tiroxina y la triyododironina, o sea, T3 y T4. Estas hormonas tienen funciones importantísimas, sobre todo en la etapa de la vida fetal y de los inicios de la etapa de la niñez. Son hormonas que tienen que ver con el desarrollo de todos los tejidos, con el crecimiento, con la madurez de todos los órganos, con la producción de energía de todas las células y facilitan el buen funcionamiento de otras glándulas y de varios sistemas en el organismo. O sea que son importantísimas para el control de la vida y el control de la salud por parte del sistema endocrino. Esto es lo que produce el tiroides y lo que tiene repercusión sobre el organismo humano de esta manera que te acabo de decir. Qué interesante, profesor. Pero ¿pudiera usted mencionarnos algunas de las afecciones que puede sufrir la glándula tiroidea? Bueno, la glándula tiroide, como todas las glándulas y todos los órganos, puede sufrir dos tipos de afecciones. Afecciones estructurales orgánicas, o sea, daños anatómicos, y puede sufrir alteraciones funcionales, o sea, fisiológicas. ¿Qué alteraciones orgánicas puede sufrir? Procesos inflamatorios, nódulos, tumoraciones, que transforman la estructura de la glándula y pueden traer, por supuesto, consecuencias sobre su funcionamiento. Entre ellos tenemos los nódulos tiroideos y los tumores benignos y malignos. Los trastornos funcionales del tiroides están dados sobre todo en dos acápites. Cuando la glándula no es capaz de producir la cantidad necesaria de hormonas, se dice que está en hipofunción y es un caso de hipotiroidismo. Cuando la glándula produce más hormona de la necesaria,
se está en un estado de hiperfunción o hipertiroidismo. Ambos estados son situaciones anormales que tienen sus propias características y que trastornan el equilibrio del organismo que está dado por el equilibrio de estas hormonas. O sea que esto es, a grandes rasgos, la forma en que puede trastornarse el funcionamiento de esta glándula. También, a nivel de tiroides, existe una lesión muy característica, que es el llamado bocio. ¿Qué es el bocio tiroideo? Es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. No necesariamente cuando aumenta de tamaño la glándula puede haber un trastorno en el funcionamiento, pero cuando lo hay puede estar por debajo o por encima de la cantidad de hormonas que debe producir. O sea que el bocio no implica automáticamente un trastorno, pero sí es un trastorno anatómico visible de la glándula tiroidea que se denomina así bocio tiroideo. Profesor, ¿y usted pudiera mencionarnos brevemente algunos de los síntomas que nos permitan percatarnos que tenemos algunas de estas dos enfermedades de la glándula tiroidea? Bueno, mira, los síntomas y los signos que producen las enfermedades tiroideas son muchísimos. Y la única forma de tener una idea de cómo esto puede desarrollarse es hacer un resumen de estos síntomas y de estos signos. Por eso te propongo, y a los amigos televidentes, ver en pantalla los principales signos y síntomas de los dos estados patológicos de la función tiroidea, de los hipotiroideos y de los hipertiroideos. Signos y síntomas más frecuentes de hipotiroidismo. Tenemos el cansancio fácil, la apatía mental, que puede llegar a la depresión, el aumento de peso, la piel seca, fría y caída del cabello, sobre todo en la cola de las cejas, la disfonía o voz gruesa o ronquera, como también se le dice, son los síntomas del hipotiroidismo. Los signos y los síntomas más frecuentes del hipertiroidismo, que es lo contrario, tenemos aquí la persona hiperactiva, ansiosa, con frecuencia hay pérdida de peso, a la piel está húmeda, caliente, los globos oculares pueden estar salientes, que se llama exoftalmo, y hay tendencia generalmente a la taquicardia. Aparte de estos síntomas que hemos mencionado, Navy, también es bueno recalcar que las personas con trastorno en el funcionamiento del tiroides pueden padecer afectaciones en la esfera genital y sexual. O sea, las mujeres pueden tener trastornos menstruales, trastornos en la fertilidad, frigidez, los hombres pueden ser impotentes, con descenso de la libido, o sea, del impulso sexual, que es secundario a trastornos en estas hormonas tiroideas, como ya hemos mencionado, de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. Profesor, ¿y cómo se puede hacer el diagnóstico positivo de esta enfermedad? Bueno, la mayoría de los pacientes que tienen problemas del tiroides muestran algunos de los signos y síntomas que hemos mencionado, ya sea por exceso o por defecto. Incluso, muchas veces, la glándula puede ser visiblemente aumentada o palpable, que también contribuye al diagnóstico clínico. Pero hay situaciones, Navy, en que los síntomas son muy pocos, no hay una certeza, no hay una definición, y hacen falta estudios complementarios para verificar esta situación en el enfermo. Entre estos estudios tenemos los estudios de sangre y los estudios de imágenes, como por ejemplo el ultrasonido del tiroides, las tomografías de cuello, las gammagrafías y estudios de sangre como la dosificación de las hormonas, de la TSH, de la T3 y de la T4. Te menciono la TSH, que es una hormona que produce la hipófisis y que controla el funcionamiento del tiroides. O sea, cuando hay un tiroides que está funcionando mal, o sea, por defecto, aumenta la TSH porque está tratando de estimularlo. Y cuando hay un tiroides que funciona en exceso, pues lógicamente la TSH que segrega la hipófisis tiende a bajar en la sangre. De esta manera se puede hacer el diagnóstico certero de cualquiera de estas afecciones que se pueden presentar en el tiroides, como también en el caso de que sean tumoraciones, pues por supuesto las biopsias y todos los estudios histológicos que se indican para precisar el diagnóstico de estos procesos. ¿Y entonces cómo es que se tratan estas enfermedades? Bueno, Neiva, el tratamiento de las enfermedades endocrinas y particularmente la enfermedad del tiroides debe ser implementado por el especialista, bien el endocrino o bien el médico clínico. Y el tratamiento de estas enfermedades va en dependencia de cuál sea la razón del proceso. Cuando hay poca hormona en el cuerpo, porque no hay secreción adecuada,
pues generalmente se utilizan hormonas sustitutivas en tabletas. En nuestro país se usa la levotiroxina sódica, cuyas dosis deben ser ajustadas para cada persona por el especialista. Cuando hay exceso de hormonas, se utilizan sustancias que bloquean la función de estas hormonas, como el propiltiroacilo, por ejemplo. Y también se puede emplear el tratamiento quirúrgico, ya sea parcial o total, o sea, hay personas que no responden al tratamiento, que se agregan mucha hormona y deben extirparse una parte de la glándula o incluso a veces la glándula completa, quedando estas personas dependientes de por vida del uso, por ejemplo, de la levotiroxina en este caso. O sea que son las maneras en que se puede tratar los diferentes estados anómalos en que la función tiroidea puede estar en un determinado momento. También se utiliza el yodo radiactivo y otras técnicas mucho más sofisticadas para estos tratamientos. Doctor, ¿y en el caso de las personas que tengan nódulos de tiroides? Bueno, el nódulo de tiroides es una lesión anatómica que se produce en el tiroide por razones degenerativas o de otra índole. No siempre el nódulo es una enfermedad que sea tratada de una manera especial. Hay nódulos que no tienen ningún tipo de trascendencia y para eso se hacen estudios también, que se llama gammagrafía tiroide, para determinar si el nódulo funciona o no funciona. Generalmente los nódulos que funcionan son benignos y no tienen ningún tipo de complicación ni tratamiento. Pero los nódulos que no funcionan, que se ven en la gammagrafía, o llamados nódulos fríos, sí hay que hacerle biopsias para ver la naturaleza de ese tejido, porque con frecuencia pueden degenerar en procesos malignos. Pero fuera de ahí, el nódulo tiroideo es una lesión relativamente banal, que solamente requiere tratamiento cuando se confirma que ya el tipo de tejido no es el normal o que está causando algún trastorno funcional. Muchísimas gracias, profesor, por este tema tan interesante. Un placer, ¿no? Espero que los amigos televidentes también lo hayan disfrutado. Ahora lo invito a pasar a la segunda parte de nuestro programa, el documental médico. Hoy vamos a ver la segunda y última parte del documental dedicado a valorar aquellas cosas que no podemos ver del mundo que nos rodea. En el programa anterior vimos cuestiones que no se podían percibir porque eran muy rápidas, muy pequeñas. Hoy vamos a continuar viendo este documental para demostrarles a los televidentes cuántas cosas nos rodean que no podemos ver y que en realidad están a nuestro lado. Bueno, entonces nosotros lo invitamos a dentro de 7 días volvernos a encontrar para juntos aprender cosas interesantes aquí en su programa Conversando con el Doctor. Lo esperamos. We move through the landscape like giants, unaware of the wonders too small for us to see. Long ago, we noticed that a glass sphere made things appear larger. Grinding it down into a lens magnified objects even more. Stacking lenses in a tube greatly multiplied the effect, and the compound microscope was born. It let us peer into a world we'd never seen before. Suddenly, we could see creatures in common pond water that we didn't even know existed. But there is a limitation to the compound microscope. We can't see down into the scales of the butterfly's wing because visible light waves are
are too big. Everything smaller goes out of focus. We needed a microscope that used something smaller than visible light. The scanning electron microscope fires electrons, smaller than atoms, creating an image that magnifies things by as much as 1,000,000 times. It shows that deep inside the tiny scales of a butterfly's wing are even smaller structures, which are shaped to reflect only pure blue light waves, giving the wings of a morpho butterfly one of the most brilliant blues in nature. The electron microscope reveals things both bizarre and beautiful. Guess what this is? A butterfly egg. The skin of a shark. A caterpillar's mouth. The eye of a fruit fly. An eggshell. A tomato stem. A flea. A snail's tongue. We think we know most of the animal kingdom, but there may be millions of tiny species waiting to be discovered. Even the air we breathe is full of unseeable stuff. Pollen, skin flakes, insect parts, animal hairs. There's even matter from space, including microdiamonds and jewels from other planets and supernova explosions. 30,000 tons of space dust falls to the Earth every year. Some of it is in every breath inhaled by all the living things on Earth, including you. And it gets even more personal. There are unseen creatures living all over your body, possibly including mites that spend their entire lives dwelling on your eyelashes, crawling with their 8 legs over your skin at night. They're on some of you right now. When you're unlucky enough to get a case of head lice, this is what's living in your hair. More than 1,000 strains of bacteria could be in your belly button. This is what causes stinky feet. Some 32 million bacteria live on your skin, most of them harmless, or even good for you. There are far more organisms living on you than there are people on Earth. It turns out that the world of the really small is full of clever things we can use. The surface of a lotus leaf repels almost any liquid. A super close look reveals the secret. Tiny hair-like bumps that cause drops to roll right off the leaf.
Maybe we could mimic this, making a coating to shield airplanes from ice buildup. Once, it was a mystery how a gecko could walk up smooth glass. Gecko feet are covered by 500,000 tiny bristles that branch into split ends, each with a pad on the tip. The structures build up an electrical charge that attracts them to the surface, adding up to incredible sticking power, and a model for a new kind of robot that could climb almost anything. A spider also harbors secrets. Spider silk thread is pound for pound stronger than steel, and yet completely elastic. Imagine what we might build if we could produce a synthetic version. The first step is getting a closer look at spider silk. The journey could take us all the way down to what we call the nano world. The silk is 100 times thinner than a human hair. On it, there's bacteria. Near the bacteria, 10 times smaller, a virus. Inside that, 10 times smaller, 3 strands of its DNA. And nearing the limit of our most powerful microscopes, single carbon atoms. 4 of them are the size of 1 nanometer. Welcome to the nano world. This incomprehensibly small place is the new frontier. Exploring it will lead to huge changes in our lives. Our most advanced microscopes can now see this. Individual atoms, though fuzzy, proving years of scientific theory simulated here. And not only can we see them, with the tip of a powerful microscope, we can actually move atoms and begin to create amazing nano devices. Some could one day patrol your body for all kinds of diseases and clean out clogged arteries along the way. Tiny chemical machines of the future may even repair DNA. One of the wildest things about the nano world, substances here behave differently than the same material does in our world. To us, gold is golden in color. But nano gold can be any color. It absorbs light and generates heat, leading to an idea. Injecting nano-sized gold particles into the bloodstream, which are chemically coated to attach to cancerous cells. An incoming laser beam heats the gold particles, burning the cells. The promise of nano goes beyond medicine. Another material with far different nano properties is carbon. The same breakable stuff found in pencil lead.